de febrero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. El mandato de la consulta popular que ordena que el Consejo de Participación Ciudadana sea elegido por el pueblo el próximo año, pero ya no habría tiempo para incluir en la convocatoria del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿el Consejo Transitorio durará 5 años? Lo analizamos. Además, Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y ex jefe de tareas conjuntas de la Fuerza Terrestre en la frontera. Los disidentes del acuerdo de paz con las FARC son ya una amenaza real para el Ecuador. La agenda bilateral con el gobierno colombiano debe incorporar prioritariamente este tema. Lo examinamos. Y Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El estudio de la Cámara determina el impacto negativo de las sobretasas arancelarias en el crecimiento de la economía. Preocupa la política aduanera del gobierno a principales socios comerciales y potenciales inversionistas. Lo revisamos. El crédito de más de 630 millones de dólares que el Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR, aprobó para Ecuador en octubre pasado no ha sido desembolsado aún. Según el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, el gobierno evalúa si acepta o no ese préstamo porque su costo sería alto para el Estado debido a nuevas garantías que pide el FLAR. Como parte del financiamiento requerido por el gobierno del presidente Lenín Moreno para reducir el déficit fiscal, el Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR aprobó un préstamo para Ecuador de 637,8 millones de dólares. Esto ocurrió en octubre del año pasado y hasta el momento los recursos aún no están en las arcas fiscales del país. Este miércoles, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en declaraciones a la prensa, señaló que el gobierno evalúa si recibe o no ese crédito, porque hay nuevas autoridades en el FLAR, quienes han establecido un condicionamiento adicional que volvería a ese préstamo más caro. De la Torre explicó que ese requerimiento adicional implicaría que los costos del financiamiento se elevan porque en estos créditos se establecen mecanismos de garantía y si la garantía no está bien calibrada, el costo financiero se eleva. José Hidalgo Payares, director ejecutivo de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, afirma que este nuevo condicionamiento del FLAR responde a una preocupación de que el gobierno de Moreno no pueda pagar este crédito. Ese fondo percibe al Ecuador como una inversión más riesgosa y que por lo tanto es necesario para garantizar la devolución del crédito, exigir garantías adicionales. Y eso a su vez muestra o desmiente el discurso del ministro de la Torre en el sentido de que a nivel internacional hay confianza sobre el manejo económico. Y que además el nuevo condicionamiento del FLAR tiene que ver con el manejo económico del gobierno, que según Hidalgo Payares sigue ligado al endeudamiento. En 8 meses, porque la última emisión se dio en enero, ya se colocaron 7.500 millones de bonos soberanos, que es más o menos 1.000 millones por mes. Entonces, ¿qué confianza puede transmitir un nivel de endeudamiento tan agresivo como ese? El ministro de Finanzas agregó además que no se sabe cuándo llegaría el préstamo, que eso dependerá del acuerdo al que llegue con el FLAR. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Es preocupante la negativa del Fondo Latinoamericano de Reservas, pues estos organismos son realmente prestamistas de última instancia y su negativa a desembolsar un crédito aprobado hace 4 meses, según lo dice el propio ministro de Finanzas, se debe a que no es satisfactoria la garantía que ofrece el Ecuador para pagarlo oportunamente. Entonces es lógico concluir que la carrera de endeudamiento del Ecuador ya se ha hecho insostenible, al menos para el Fondo Latinoamericano de Reservas, que ha puesto la deuda del Ecuador en alerta amarilla. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El cumplimiento del mandato popular de que el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana solo dure hasta mayo del 2019 y no hasta mayo del 2023, depende de que se hagan oportunamente las reformas legales pertinentes que, según el artículo 117 de la Constitución, no pueden estar dentro del año previo a la realización de las elecciones. Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias por la invitación.
El artículo 85 del Código de la Democracia dispone que el Consejo Nacional Electoral hará la convocatoria para las elecciones con al menos 120 días de anticipación al de las votaciones y agrega que en la convocatoria se determinará el calendario electoral, etc. Si alcaldes y prefectos deben posesionarse hasta el 14 de mayo del año de su elección, según ordena el artículo 91 del Código de la Democracia, ¿hay tiempo todavía para hacer la reforma a la ley o ya no hay tiempo para ello? Bueno, comenzaría manifestando de que no se está reformando la ley, porque este es un caso especial donde se deben incorporar nuevas disposiciones para elegir una institución que no constaba en la ley, porque ahora tienen que elegirse los miembros del Consejo de Participación Ciudadana por elección directa. Lo único que se tiene que hacer es poner los requisitos que deben cumplir los candidatos para su inscripción, el plazo de 4 años que durarán en sus funciones. Por eso, como les repito, no es una reforma, es una incorporación. No estamos cambiando ninguna ley, sino que estamos incorporando nuevos requisitos que tienen que cumplir los candidatos que quieran ser electos como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero el anexo a la pregunta pertinente de la consulta establece que obviamente es necesario introducir estas disposiciones legales en la Ley de Participación Ciudadana también, para que, no solo en el Código de la Democracia, para que existan, como usted señala, los requisitos necesarios para que se pueda hacer la elección, porque si no hay requisitos para la elección, por ejemplo, el requisito de que no estén vinculados a los partidos políticos, ¿cómo se hace la elección? Así es. Por eso la Asamblea Nacional ha nombrado una comisión y ofrecen que 45 días estarán todas las reformas legales necesarias para que estos nuevos instrumentos legales estén vigentes antes de la convocatoria de elecciones. Pero yo creo que hay tiempo suficiente para que tengamos una reglamentación clara que permita que la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en el año 2019 pueda ser manejada adecuadamente, más aún cuando tienen que participar las organizaciones civiles que tendrán que tener algún requisito para su calificación como postulantes de los candidatos que quieran terciar en este proceso eleccionario. Entonces a mí no me preocupa el tiempo, sino que cumplan adecuadamente sus obligaciones la Asamblea Nacional, que como nos ofrecieron en 45 días tendríamos esta legislación vigente. Eso por un lado es verdad, pero usted mismo dijo ahora de que iba a haber unas reformas legales. Entonces el asunto es que tiene que quedar esto claramente definido en la Asamblea y se espera que así sea, porque el asunto es que los 120 días de anticipación para la convocatoria del Consejo Electoral significa que para que las elecciones sean en abril de 2019 debería hacerse la convocación en diciembre de 2018 y entonces las reformas, al no hacerse en diciembre de 2017, que ya pasó, ya están dentro del año calendario de la prohibición constitucional, pues se harían seguramente en marzo o en abril. Entonces, si ya estamos en febrero del año previo, a menos de 60 días de abril, mes previo a la posesión de los elegidos, ¿esto podría llegar a ser un hecho consumado? ¿O usted ve la solución en la decisión que toma al respecto de cómo redacte, digamos, la disposición pertinente la Asamblea? Es que la redacción es complicada porque en la consulta se estableció exactamente cuáles serían los términos de la incorporación de las nuevas disposiciones legales que tienen que regir para el nombramiento y elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo no creo que debe variar mucho porque le están poniendo ahí, por ejemplo, que los candidatos tienen que estar vinculados a las organizaciones sociales, tienen que tener una amplia experiencia precisamente en los ámbitos en los que van a trabajar, como el combate a la corrupción. No deben estar afiliados a ningún partido político 5 años. Ahí están los requisitos. El plazo de duración 4 años. Entonces yo no creo que la Asamblea pueda por ningún motivo ni concepto demorar la incorporación de estas reformas a las disposiciones legales, tanto de la ley electoral como de las otras leyes que viabilicen la vigencia de los resultados de la consulta popular y podamos elegir todos los ecuatorianos a los nuevos miembros en las elecciones seccionales del año 2019. Así es como usted dice, pero también hay otro problema. El Consejo Transitorio también debe ser elegido con esos requisitos, representando las organizaciones sociales, con experiencia en lucha contra la corrupción. Pero si todavía no sale la ley,
todo el apuro que existe en estos momentos para que el presidente ya mande las ternas, e incluso se hizo un anuncio que lo iba a hacer tan pronto como sea posible, tampoco sería posible, sino que ese Consejo Transitorio tendría que ser nominado después del mes de abril. Pero por otro lado, también existe la remota posibilidad, si usted se señala, de que esto vaya a ocurrir. Y si va a ser un hecho consumado, significaría entonces que duraría 5 años en vez de 1 el Consejo Transitorio designado por la Asamblea de las ternas que presente el presidente. Este incumplimiento de un mandato de la consulta podría ser un precedente para malograr otros mandatos de la consulta. Bueno, en primer lugar, yo no creo que el presidente necesite la ley para enviar en forma urgente las ternas para el nombramiento del Consejo Transitorio, porque en la propia consulta en forma muy clara se establece que proclamados los resultados, el presidente tiene que mandar las ternas a la Asamblea Nacional para que en el plazo de 20 días, porque le ponen un plazo de 20 días, sea la Asamblea la que elija de las ternas a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y si en los 20 días ellos no eligen, los nominados serán los que encabecen las ternas, los cuales entrarán inmediatamente en posición. O sea que no necesitamos ley para conformar el Consejo Transitorio, solamente necesitamos la decisión del señor Presidente de la República, que espero que con la urgencia del caso, respetando la voluntad popular, envíe incluso la próxima semana. Ahí no tenemos sino que esperar la decisión presidencial. Lo segundo, la ley es para el futuro. La ley es para que precisamente los nuevos integrantes que vayan a formar el Consejo de Participación Ciudadana sean electos por vía directa, en elecciones secretas, donde naturalmente por primera vez van a participar ciudadanos que no están auspiciados por los partidos políticos ni por los movimientos políticos. Pero si la ley es para el futuro, quiere decir que entonces no existen los requisitos que usted ha señalado que tendría que haber para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana, o sea, para estar en las ternas. Esto es una cosa, digamos, que se ha hablado por parte de las organizaciones sociales de oposición. Es un ofrecimiento que ha hecho el presidente, que no va a nombrar a sus amigos. Pero estamos entonces en un sistema de hecho y no de derecho. O sea, de hecho va a ocurrir o puede ocurrir. Claro, es que ahí el único requisito que no se podría controlar es la afiliación o la desafiliación de los miembros que van a ser postulados. Pero las normas que constaban precisamente en la consulta son claras. Tiene que remitirse la terna con ciudadanos no afiliados ni a partidos ni a movimientos políticos y que tengan experiencia precisamente en el control ciudadano, que tengan experiencia en la participación ciudadana y especialmente en el combate a la corrupción, porque las facultades que le están dando no solo son de fiscalización, control, sino le están dando facultades para que se implementen las reformas que sean necesarias para mejorar los procesos que nos permitan mandar a la cárcel a tanto corrupto, porque la ciudadanía ve con preocupación de que no funcione absolutamente nada. En todo el periodo del nuevo gobierno están presas pocas personas cuando hay miles de denuncias. Entonces hay que analizar cuál es el papel que está cumpliendo la Contraloría General del Estado y la Fiscalía especialmente, que tienen un proceso muy lento en la investigación de los delitos que han sido denunciados incluso por la Contraloría. Entonces yo creo que ahí se necesita el impulso ciudadano para hacer ciertas reformas, porque no podemos nosotros esperar 1 o 2 años para que ya procesos investigados vuelvan a ser reinvestigados por la Fiscalía y de esta manera ingresar ya a la judicialización de estos delitos. Yo creo que es alarmante la lentitud con que se están manejando. Por eso es importante que gente con experiencia, con conocimiento, ayude a hacer ciertas reformas que viabilicen el pronto tratamiento, juzgamiento y sanción a todos los corruptos que al presente fecha no están siendo juzgados. Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército. El acuerdo de paz con las FARC y la amenaza de disidentes vinculados al narcoterrorismo. Un tema pendiente en la agenda bilateral. Lo analizamos al volver. No se vayan. Siempre dicen la verdad los que están de acuerdo con lo que nosotros creemos. Lo dijo Georges Clemenceau, periodista y político francés.
19 en Contacto Directo. El presidente Moreno viajó a Colombia para reunirse con el presidente Santos y el tema de seguridad fronteriza es primordial después del atentado al cuartel policial de San Lorenzo en Esmeraldas. General Wagner Bravo, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Estefi. Buenos días. Tras los acuerdos de paz para la desmovilización de las FARC en Colombia, hay un importante número de disidentes, es decir, un grupo que no plegó al proceso y permanece activo. ¿Ese es el riesgo al que nos estamos enfrentando, a una generación de grupos delincuenciales que podrían operar en nuestra frontera o en nuestro territorio? Bueno, Estefi, después de 50 años de conflicto, en donde la guerrilla más antigua del mundo ha entrado en un proceso de paz, el proceso se vuelve complejo y muy complicado. Tenemos las experiencias de Centroamérica, que qué pasó luego de la desmovilización de las diferentes guerrillas en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en donde la delincuencia aumentó, porque al tener supuestamente las FARC un grupo estructurado y un mando estructurado, hoy que se ha hecho un proceso de paz, que nos está demostrando que no todos los que fueron parte de ese movimiento guerrillero estaban de acuerdo en un proceso de paz. ¿Por qué? Ayer se presentaba en Colombia un informe que el reclutamiento de jóvenes, de niños, entre el 2005 al 2016 o 2017, había mucha gente joven que entró eso y que ellos han pasado 30, 35 años, 20, 25 años en este proceso, lo formaron una forma de vida. Esa forma de vida es muy difícil que se la cambie de la noche a la mañana. Sin embargo, los acuerdos de paz expresados en Colombia y firmados por el presidente Santos determinan una serie de acciones en las que no se están cumpliendo según los informes que se tienen en Colombia. Por ejemplo, la redistribución de tierra, el apoyo al agro, la reincorporación cultural, social y económica de esos guerrilleros que estuvieron en armas. Y eso hace que muchos guerrilleros no se quieran plegar a este acuerdo de paz. En principio, recordemos que las FARC se habían comprometido a desmovilizar unos 6.000 combatientes, pero se estima que el total de guerrilleros, incluyendo las estructuras clandestinas, que son las llamadas milicias, es de alrededor de 15.000 personas. Por ende, se sabía que una parte significativa de las FARC no se iba a incluir en la desmovilización. De hecho, según Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia, hay 14 grupos disidentes en la frontera. Entonces, ¿qué hacer con ellos en particular, que serían más de 800 o 1.000 personas? En las leyes de física, Estefi, cuando se deja un espacio, alguien lo ocupa y supuestamente las FARC han dejado ese espacio en la línea de frontera. Esos grupos que hoy se están denominando grupos organizados armados, grupos delincuenciales armados, narcotraficantes, ¿qué ha pasado en la línea de frontera? En la línea de frontera de Colombia, al sur de Colombia y al norte de Ecuador, no ha pasado absolutamente nada. Simplemente ahora posiblemente ya no va a haber combates entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las FARC, pero va a haber una presión. ¿Por qué? El informe de las Naciones Unidas dice que la gran cantidad de coca que se siembra y se cosecha y luego se procesa para determinar la cocaína que de una u otra forma se podría decir se exporta desde Colombia al mundo, está en el sur de Colombia, especialmente en el departamento de Nariño y en el departamento de Putumayo. Tal es así que frente a Esmeraldas hay cerca de 26.000 hectáreas de hojas de coca. Que eso, siendo un buen negocio, porque las FARC iniciaron como una guerrilla idealista, ideológica, pasó después de hacer lo que ellos denominaron en Colombia la narcoguerrilla, que está involucrada con obtener recursos económicos, financieros para sus actividades ilegales a través del narcotráfico. ¿Pero qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada. Y por lo tanto, el sur de Colombia y el norte del Ecuador están en la misma situación con o sin proceso de paz. Y por ello mismo es que en estos procesos de acuerdos de paz, Ecuador no puede ser solo un espectador. De hecho, en estas reuniones que están teniendo nuestros mandatarios, ministros de defensa, cancilleres, la posición de Ecuador es de exigir a Colombia refuerzo en las líneas de cooperación, de equipos de investigación. Todo esto se ha estado hablando en estos encuentros. Es reconocer el problema, pero ¿cuál deberían ser las primeras acciones ya? Por ejemplo, perfeccionando los sistemas de inteligencia que Colombia sí pudo poner en práctica, capacitando sus estructuras de inteligencia.
Steffi, esperemos que ya no sea un poco tarde, porque cuando estaba en servicio activo y muchos de los comandantes responsables de su función, porque recordemos que la seguridad, de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado, es parte de Relaciones Exteriores, y las Fuerzas Armadas, en este caso el Ministerio de Defensa, se había anticipado que el Ecuador debería haber sido observador permanente de este proceso de paz, para ver en qué situación se está tomando las acciones para llegar a este proceso de la dejación de armas de las FARC. Sin embargo, eso no sucedió y por lo tanto necesitamos tomar acciones urgentes, y esto tiene algunas aristas desde el nivel político estratégico, que es la reunión que está teniendo el presidente Moreno con el presidente Santos hoy día en Pereira, pero en donde debe haber previo a eso una política del Estado ecuatoriano de que el narcotráfico fundamentalmente que nos está afectando, y que hoy estos grupos que son disidentes de las FARC, los narcotraficantes, los carteles y todos aquellos delincuentes lo están tomando, tiene que ser una política del Estado en donde nosotros conozcamos qué realmente está haciendo Colombia en el sur. Si no hay un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y del Estado en el sur de Colombia, nosotros vamos a seguir siendo afectados. Luego pasa al nivel político, estratégico y militar, en donde las Fuerzas Armadas, como tú lo indicas, tienen que ser fortalecidas en el sistema de inteligencia que el expresidente lo destruyó. ¿Por qué destruyeron el sistema de inteligencia militar? No se puede actuar, no se puede andar a ciegas con palos de ciego en las diferentes partes de la frontera sin saber qué está sucediendo efectivamente ahí. Por eso necesitamos que las Fuerzas Armadas se recuperen sus capacidades de inteligencia, sus capacidades operativas. Entonces, se fortalezca también las leyes. Perfecto, ahí hay un planteamiento concreto en cuanto a legislación y el fortalecimiento también de las Fuerzas Armadas. Lo otro es reconocer cuál es la situación real de nuestro país. Es decir, ya vimos un atentado, lo que acaba de pasar en San Lorenzo. ¿Podría ser el comienzo de algo más o es un hecho aislado? Que evidentemente ya se ha visto incluso la conexión que hay con algunas de las acciones de Fuerzas Armadas contra estos grupos. Existe un corredor, si se podría llamar así, desde San Lorenzo hasta el puerto de Tumaco, que sirve para la movilidad, para el abastecimiento, que pasan droga, armamento. Entonces, ¿Ecuador todavía lo pueden considerar como un país de tránsito o cuál es nuestra situación real? Las FARC consideraron al norte, a todo el Ecuador y especialmente a su frontera norte como su granero. Acá venían a curarse, acá venían a abastecerse, había tráfico de armas, que sigue habiendo, había tráfico de precursores. Nosotros no tenemos una ley de control de precursores, en este caso ciertos fertilizantes que sirven tanto para el tratamiento de la hoja de coca cuanto para hacer explosivos. Y por lo tanto, hoy tenemos las consecuencias de esto. Recordaremos que se creó un Plan Ecuador. Ese Plan Ecuador terminó en el año 2012-2013, en donde los diferentes ministerios aportaban un 3% de su presupuesto para fortalecer esa frontera. Geopolíticamente, el centro, la capital, Quito, Guayaquil y Cuenca, deben irradiar su poder económico y poder del Estado, no solamente con Fuerzas Armadas. Ha cambiado la situación de la minería ilegal en Esmeraldas. Recordemos que se hizo unas explosiones de unas máquinas. No ha cambiado absolutamente nada. Se les ha dado hoy día concesiones mineras a nuestros pobladores de Esmeraldas, pero no tienen los recursos para poderlos explotar legalmente. Esos recursos de oro que se explotan ahí no han entrado al Banco Central. Pero sin alejarnos del tema de seguridad fronteriza en general, hay un agravante en el análisis que hacemos sobre la cohesión incluso interna de las FARC. Primero, que la élite de las FARC es la que logra los acuerdos, incluso consiguen escaños en el Senado, en ese país, en algunos otros organismos, etcétera. Otros recibieron tierras, pero hay frentes, de hecho, como el primero o el séptimo de las FARC que están estrechamente vinculados al narcotráfico. Y usted dice, bueno, si esa disidencia es la que ha manejado los carteles internacionales, la producción en Nariño, en Putumayo, lo más probable sería entonces que el negocio para ellos siga siendo más rentable, la coca, como grupos delincuenciales, seguir operando. Entonces, lo de San Lorenzo, a su juicio, ¿puede ser el comienzo? Efectivamente, Steffi, porque habíamos tenido conflicto en el sur de Colombia, habíamos sido afectados de alguna forma, pero es la primera vez que hay un atentado de esta magnitud. La pregunta es, ¿qué nos quieren decir con este atentado? ¿Nos quieren decir, aquí estoy presente, yo soy el que mando, o tómenme en cuenta, por si acaso ustedes no hagan mucha presión en el Ecuador, no nos controlen los precursores, no nos capturen a nuestros delincuentes, no nos capturen nuestras cabecillas, no nos capturen la coca? Todo eso está influenciado en qué va a pasar en la seguridad de la frontera. La solución no es solamente Fuerzas Armadas, tiene
tiene que haber una política de Estado que posiblemente eleve inclusive al narcotráfico al nivel de amenaza para el Estado ecuatoriano. Es una amenaza ya lo que estamos viendo en las imágenes en este momento. Pero si no ha habido un desarrollo de la frontera, no es cuestión de la última reunión que hizo el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que reemplazó al COSENA. ¿Qué pasaba con el Consejo de Seguridad Nacional? Tenía una observación permanente de la seguridad del Estado. Hoy el Consejo de Seguridad Pública del Estado se reúne cuando hay un problema como este, pero no hay una política de seguimiento, no hay una política que sea estructural. Los cambios tienen que ser estructurales en la frontera, no solo en seguridad, para evitar la contaminación. Hoy en el sur de Colombia hay un conflicto grande. ¿Por qué? Antes había un jefe. Hoy hay 15, 20, 30 jefes que quieren denominarse de diferentes maneras. Cada uno quiere tener poder, cada uno quiere controlar el uso y el tráfico de la coca. Todo el mundo quiere exportar la coca. Y por lo tanto, si en el Ecuador, por más que queramos estar con Fuerzas Armadas, no hay un desarrollo en la frontera, no hay presencia del Estado colombiano, vamos a continuar con esto. Son las respuestas que también, general, se esperan a propósito de los acuerdos que están teniendo los primeros mandatarios del presidente Lenín Moreno con su homólogo Juan Manuel Santos. Wagner Bravo, ex jefe de tareas conjuntas del Ejército en la frontera. Gracias por habernos acompañado. Así es, Steffi. Esperemos que en esta reunión de Colombia el presidente pueda realmente tener una política de defensa de nuestro Ecuador. Gracias por venir a Contacto Directo. 7:30 de la mañana, nos tenemos que ir a una pauta. Cuando regresemos ya está en nuestros estudios Pablo Arosemena, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El comercio de importación como un motor de crecimiento económico. Desde que se suprimieron las sobretasas arancelarias, la economía registra crecimiento. Lo analizamos. Quédese en nuestra sintonía. Según el indicador de las perspectivas del comercio mundial de la OMC, que se dio a conocer este lunes 12 de febrero, se espera que la recuperación del comercio registrada en 2017 continúe y se observe un sólido aumento del volumen del comercio en el primer trimestre del 2018, lo que pone de manifiesto un crecimiento constante del volumen del comercio de mercancías, afirma la OMC. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos sus televidentes. Este entorno internacional favorable, más el levantamiento en el Ecuador de las sobretasas arancelarias y además la vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea, han ayudado a levantar el crecimiento económico del último semestre del 2017. Pero el gobierno lo atribuye a su endeudamiento imparable. Entonces, ¿por qué antes de levantar las sobretasas y del acuerdo con la Unión Europea, ese endeudamiento agresivo del gobierno no produjo crecimiento económico? Bueno, Alfredo, nosotros los comerciantes de Guayaquil creemos que Ecuador debe de convertirse en el país de la innovación y dejar de ser el país de la restricción. Entonces, en ese sentido, si bien hay vientos favorables en el comercio mundial, importaciones, exportaciones, esto de poco sirve si casa adentro ponemos trabas, restricciones, aranceles, sobretasas o todas estas cosas que al final del día lo único que vienen a hacer es impedir que el comercio fluya libremente. Nosotros hicimos un estudio profundo del impacto de todas estas restricciones, particularmente las salvaguardias, que fueron la mayor salvajada comercial de los últimos tiempos, y ahí podemos evidenciar cómo tuvieron un efecto enorme, no solamente en el comercio, en las importaciones, también en la producción, porque grababan bienes de capital y tuvieron un impacto en restricción de producción de alrededor de 1.500 millones de dólares y se destruyeron 270.000 empleos en el Ecuador. Por eso nosotros decimos, si ya sabemos... Ahora, este estudio lo ha hecho el departamento pertinente de la Cámara de Comercio, un estudio econométrico, qué instrumentos utilizó para llegar a estas conclusiones, que son muy importantes, puesto que se da la idea de que gracias a esta medida se ha salvado la dolarización porque se pudo importar menos y se redujo las importaciones. Pero ¿cuáles fueron los otros efectos? Es como cuando se toma un remedio para la gripe y le sube la presión más o menos. Claro, bueno, aquí lo interesante es que la dolarización lo que necesita es libertad y libre flujo de comercio y no restricciones. Esa es la mejor forma de apuntalarla. Las conclusiones del estudio que usted menciona, elaborado por el Departamento de Investigaciones de la Cámara de Comercio, aquí las he traído. Poco se puede ver que las barreras comerciales perjudican la producción y el empleo. Los resultados de la salvaguardia significaron 1.640 millones de dólares para el gobierno, para el Ministerio de Finanzas, aduana, etcétera. Sin embargo, los perjudicados, las empresas, en 1.450 millones de dólares perdidos en producción
y 270.000 empleos perdidos a nivel de las familias. Es decir, que bajo ningún concepto ni era necesario ni se justifica. Y por eso nosotros decimos, si eso no ha funcionado, entonces no hay que insistir con más de lo mismo. Ahora, esa cifra de lo que se perdió coincide con lo que el gobierno recaudó. Sí, pero con la diferencia de que se destruyeron empleos. Entonces, al final, en términos netos, el país no ha ganado con las restricciones. Por eso decimos nosotros, debemos dejar atrás ser el país de la restricción y convertirnos en el país de la innovación. Pero no la innovación de cómo seguirnos sacando plata del bolsillo, sino la innovación que se produce en el sector privado cuando es dejado en paz y en libertad. A grosso modo, las importaciones de bienes de capital y materias primas para la industria y de bienes de capital para la agricultura corresponden al 50% de las importaciones, 30% a combustibles y 20% a bienes de consumo, 10% consumo, bienes perecederos, 10% no perecederos. Esto implica varios interrogantes. ¿Inversiones para la producción o son dólares que se van del país? ¿De dónde salen estos dólares? ¿Del gobierno o de inversionistas privados? ¿Todos están en el país o en buena parte también vienen del extranjero? Lo interesante es que en dolarización, de alguna manera, el comercio exterior se regula de forma automática. Nadie va a realizar una importación privada si no tiene un mercado al cual vender o si no tiene asegurado un financiamiento. Esto se regula de forma automática. Cualquiera que ha importado cualquier cosa lo sabe y lo conoce. Quienes no conocen eso son los que nunca se han dedicado a la producción, que muchas veces están enquistados en el sector público. Pero lo importante es mencionar que en la medida que se reducen los aranceles, no es que se los suben, sino que se reducen los aranceles, se fortalecen las relaciones de comercio, se genera más producción, más innovación y más fuentes de empleo, que es lo que el país en este momento más necesita. Y cuando nosotros nos comparamos con nuestros vecinos, con los países de la región, aquí he traído un cuadro que es bastante ilustrativo, nos podemos dar cuenta que si bien en la región el arancel promedio es del 10%, Ecuador lo tiene del 12%, estamos 20% por arriba del promedio, y nuestros países competidores, Colombia lo tiene en el 7% y Perú tiene un arancel promedio del 2%. Es decir, estamos dando demasiada ventaja con respecto a los competidores en este sentido de meternos aranceles, meternos nosotros mismos sobre costos, sobre tasas, que lo único que hacen es restarnos competitividad e encarecerle la vida a la gente. Ecuador es un país dolarizado carísimo, el país dolarizado más caro del mundo, y en buena medida por cortesía de estas salvaguardias, restricciones, aranceles, y eso es lo que hay que dejar atrás. Ecuador tiene que dejar de ser el país de la restricción, convertirse en el país de la innovación, pero eso solo es posible con reglas claras y con libertad. La política de los aranceles aduaneros es muy importante porque es realmente un impuesto que no necesita ley. Realmente todos los impuestos necesitan ley según la Constitución, pero este se puede resolver administrativamente y las veces que sea necesario. Existen restricciones que se imponen por los acuerdos internacionales. Ahora, hay aciertos que se cometen o se concentran o se concretan por omisión y en silencio. Porque, por ejemplo, después de anuncios inquietantes, como en octubre que el gobierno anunció un alza de aranceles hasta los techos de la OMC, han pasado 5 meses y no lo ha hecho. ¿Ha recapacitado el gobierno? ¿Ha desistido el gobierno de tomar esta medida? Bueno, primero hay que no dejar de hablar en esa misma línea de la paquetaza, de esta tasa mal llamada de servicio de control aduanero que se inventó la aduana hace un par de meses y que lo único que ha sido es un impuesto disfrazado, lo cual pues es ilegal, es arbitrario, es innecesario. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque si alguien quiere crear un impuesto, primero tiene que ser una iniciativa presidencial, así que la aduana está jugando a ser presidente, y luego tiene que pasar por la asamblea, cosa que la aduana pues tampoco lo hace con sus resoluciones. Y esta tasa pues es un impuesto que te cobra por el simple hecho de ser aduana, como que los policías quisieran cobrar una tasa por cada ladrón que meten preso. No tiene sentido, para eso tienen un presupuesto asignado, su razón de ser. Lo mismo con la aduana, para controlar el contrabando. Y dicho sea de paso, si uno quiere controlar el contrabando, lo que menos le sirve es subir los aranceles, subir el costo de la importación. Al elevar el costo de ser formal, se está premiando a los defraudadores, está premiando a los contrabandistas en desmedro del comerciante formal y honesto. Por eso nosotros decimos, esa paquetaza que ha sido pues realmente nefasta. De alguna manera la Cámara de Comercio de Guayaquil, junto a los demás gremios productivos, en la lucha que hemos venido dando y que seguimos dando y estamos en pie de lucha en las Cortes,
hemos ayudado a mitigar un poco el pretendido efecto negativo que nos quieren dar, porque recordemos que cuando salió esta paquetaza, ni siquiera sabíamos cuánto nos iba a costar, porque hacía referencia a un anexo que lo tenían escondido. Durante 15 días estuvieron con vendas en los ojos a la actividad comercial sin saber ni siquiera cuánto nos iba a costar. Imaginen la incertidumbre. Ahora, hay otro asunto importante sobre esto. Los principales socios comerciales del Ecuador, que al mismo tiempo son potenciales inversionistas, Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia, Perú, ante la imposición de esta tasa aduanera anticontrabando, ¿cómo han reaccionado, por ejemplo, en la CAN y los diferentes socios comerciales? Bueno, es interesante eso, porque tanto por el lado de la CAN, Colombia, Perú, como por los Estados Unidos, Norteamérica, son países que siguen una misma argumentación lógica de la misma línea que la plantea la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y quienes nos estamos haciendo daño con esta paquetaza somos los propios ecuatorianos, y todo por el capricho ideológico de aquellos que están todavía obsesionados con esa mentalidad del correísmo económico y que siguen metidos en el gobierno y siguen haciendo de las suyas. A estos hay que decirle ya basta. Ecuador debe ser un país diferente de la innovación, del crecimiento económico, y dejar de ser el país de los complejos ideológicos. He traído también un cuadro que justamente ejemplifica el costo de oportunidad de tener estas paquetazas y estas arbitrariedades y no tener acuerdos de largo plazo con, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros con la Unión Europea tenemos pues ahora un acuerdo de comercio y hemos crecido en el último año 19%. Con los Estados Unidos, al no tener todavía un acuerdo, tan solo hemos crecido un 5%. Entonces, el comercio con la Unión Europea creció 4 veces más que con Estados Unidos por el acuerdo comercial. De ahí la importancia de saludar como una noticia positiva, tener el SGP, pero deberíamos de avanzar a cosas más serias como tener un acuerdo de largo plazo que nos dé certidumbre económica a todos los comerciantes. Eso es lo que el país necesita. Y los hechos son los que hablan. Pablo Arosemena, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será este lunes. Nos vemos el próximo lunes.